Capítulo 1. Fue con gran pesar que Hiruzen Sarutobi se llevó a Naruto Uzumaki, de 2 años, fuera del orfanato por última vez. Él había querido que el niño tuviera una vida normal, bueno, una infancia normal, pero parecía que sus errores eran la causa misma de que no fuera a ser, o bueno, parte de ellos. Anunciar el hecho de que el chico era un Jinchuriki fue su mayor error. Pensar que una sola ley sería suficiente para permitir que el niño viviera en una feliz ignorancia fue su segundo. Pero, lo más extraño, era que parecía que sus planes estaban condenados al fracaso desde el principio, porque el chico no era normal. Ahora cualquiera diría que el hijo de Minato Kamikaze y Kushina Uzumaki no podía ser otra cosa que anormal, tendrían razón, pero, incluso eso no sería suficiente para concebir cuán anormal era realmente el chico. Naruto, de 2 años, no podía vivir en el orfanato porque los cuidadores lo odiaban, sino porque todos allí le temían. Hiruzen, por otro lado, no pudo evitar ver al niño, el futuro shinobi, como dotado. El chico tenía el talento antinatural de ser capaz de sentir cada emoción negativa, dirigida a él o no. Apenas podía hablar, pero el chico entendía a la gente mucho mejor que uno con palabras simples. El Sandaime estaba agradecido por este regalo. Ya salvó al niño de los ataques. Pero, era preocupante, porque se había comenzado a correr la voz de este talento. Comenzó bastante simple, el niño lloraba cada vez que ciertas personas se acercaban. Al principio, los informes solo decían que era sensible, no era una subestimación, pero las cosas cambiaron cuando el niño pudo caminar. Caminó por todas partes, ojos inocentes observando. Los niños nunca lo notarían, pero algunos de los cuidadores lo habían visto demorándose en las sombras, en lugares a los que un niño no debería poder llegar. Era un niño callado desde el principio, pero cuando empezó a hablar tenía una idea que le dio en el clavo. Los niños shinobi crecieron y maduraron rápidamente, pero Naruto estaba años por delante de los prodigios como Itachi y Kakashi, incluso Orochimaru. Sus oraciones eran cortas y demasiado directas, pero eran coherentes. Factual. Y fueron librados de la boca de un niño. Incluso ahora, los ojos observadores de la Unión Namikaze Uzumaki lo miraban en silencio. Podía sentir la mirada en su propio rostro y no pudo evitar mirar al niño en sus brazos. La aparición de Minato, la tenacidad e intensidad de Kushina. Una unión perfecta de dos shinobi de primer nivel, pensó en la tragedia de la muerte de los padres de los niños y se dio cuenta de su error demasiado tarde. Estás triste porque mis padres murieron. Los amabas. La voz sonaba poco natural viniendo de alguien tan joven y Sarutobi se habría negado si no hubiera leído los informes de la perspicacia del niño. Amo a todos los que están dentro de los muros de Konoha. Incluso a ti. Los ojos del chico parpadearon como un búho y asintió con la cabeza. Esto casi se estaba volviendo demasiado surrealista para él. Lamento haberlos asustado. No volveré allí, ¿verdad? Incluso ahora el chico tenía cierta percepción de las consecuencias de las acciones. Comprendió los matices de arrepentimiento que Sarutobi tenía dentro de sí mismo y lo conectó con los sentimientos que había desenmascarado dentro del orfanato. El niño tenía 2 años y, sin embargo, Hiruzen sabía que podía poner de rodillas a los países. Todo lo que tenía que hacer era llevar al niño a un banquete de un daimyo y observar cómo todos sus esquemas políticos e intrigas caían a su alrededor. ¿La gente es realmente tan mala? El anciano Hokage suspiró. La inocencia del chico no duraría mucho. Soy joven. Pero estoy creciendo más rápido de lo normal. Eso es raro. El niño no tenía ninguna posibilidad de tener nada parecido a una infancia. Todos los planes de Hiruzen con respecto al niño tendrían que ser descartados, era demasiado peligroso dejarlo solo. No tenía otra opción que criar al niño él mismo, para ayudarlo a aprender cómo controlar este poder suyo. Rara vez sería capaz de ver al chico, pero era la mejor ruta a seguir. Solo, había todo tipo de jugadores que podrían intentar aprovecharse del niño. Danzo solo haría, no, a mí tampoco me gusta. Iban a ser unos años agotadores para Hiruzen Sarutobi y su nuevo cargo. Kurama observó que su anfitrión era llevado a la oficina del que los humanos llamaban Hokage. Recordaba al hombre de la noche de su liberación, posesión y posterior resellado. Era el segundo Hokage con el que había peleado, y por lo que recordaba estaba cerca de su última prisión. Su tiempo dentro de Kushina fue, bueno, doloroso. Por diseño del sello, no había tenido mucho consuelo en su tenencia como su prisionero.
Tampoco hablaron. Como su segundo Jinchuriki, eso parecía convertirse en la tendencia. Todo parecía marchar igual que su tiempo dentro de Mito Uzumaki Senju, cuando Kusina quedó embarazada. Ella no fue la primera Jinchuriki del Kyuubi no Kitsune en quedar embarazada, por lo que no fue realmente la primera vez que Kurama experimentó la gestación completa de un recién nacido creciendo dentro de otro organismo vivo, pero fue la primera vez que él no estaba furioso sin pensar de su sello a medida que el niño crecía. Ser una construcción de chakra significaba que siempre había una ligera curiosidad por el funcionamiento de las formas de vida más orgánicas del planeta que habitaba, cuando no estaban. A medida que el feto crecía lentamente, descubrió que podía manipularlo minuciosamente con su chakra. Y eso le trajo un júbilo malvado. Él podría devastar su prisión por lo que ella le había hecho. Pero, cuando estaba a punto, se dio cuenta de que esta nueva vida, aunque fuera humana, no había cometido pecado en nada. Era la definición de inocente. Las palabras de su padre resonaron en sus recuerdos y no pudo encontrar dentro de sí mismo para destruirlo. Eso había sido un golpe extremo para su disfrute. No pudo atacar al organismo en crecimiento y parte de su interés en él se desvaneció. Entonces, un día, el aburrimiento había crecido tanto que inspeccionó al bebé nuevamente e identificó un gen que conducía a una característica bastante mediocre. Casi mecánicamente, Kurama ordenó a su chakra que corrigiera el gen descarriado. Fue solo después del hecho de que Kurama se dio cuenta de que sin darse cuenta había ayudado a un humano. Su disgusto consigo mismo lo llevó a pasar algunas semanas sin hacer nada más que pensar en todas las formas en que los humanos eran patéticos, débiles y terribles. Pero, el niño no era ninguno de esos. Al menos, no aquí, donde no podría ser contaminado por aquellos en el gran mundo del más allá. Y fue ese hecho lo que provocó que Kurama hiciera una pausa y pensara en su situación actual. Sabía que solo el clan maldito de Uzumaki podía contenerlo, pero solo quedaba un puñado de ellos en el mundo. No hubo Senju con el lanzamiento de madera. Su contenedor, Kusina, no viviría para siempre. El niño iba a ser su próxima prisión, tanto si el bebé lo sabía como si no. Kurama aceptó esto y no se lo reprochó al chico. De hecho, no era culpa suya el estado del mundo exterior. Era tan víctima como el mismo Kurama. Eso lo hizo detenerse de nuevo. El niño iba a ser su prisión. El niño, aquel al que podría fortalecer y engrandecer sin motivo alguno, sería su prisión. Tenía una oportunidad ante él. Podía darle forma para que el niño fuera fuerte. Que el niño se hizo sabio. Que el chico estaría por encima de los depravados que lo rodeaban. Podía mejorarlo para que pudiera sentir los males a su alrededor. Por supuesto, ninguno de estos poderes podría estar al máximo hasta que fuera sellado en el niño, pero podía sentar las bases para su mandato en este momento. Así que se puso a trabajar. Haría que su próxima embarcación fuera digna de serlo. Le daría al niño una gran ventaja sobre cualquier compañero humano, shinobi o no. El trabajo de Kurama aumentó cuando comenzó a esperar el día en que podría hablar con el niño. En el que había tenido tanta participación como la propia madre del niño. Al principio deseaba formar una prisión más adecuada y cómoda, pero, hacia el final, Kurama se había dado cuenta de que se había vuelto afectuoso con el bebé. Y el día se acercaba cada vez más al día de su nacimiento. Y qué catástrofe había sido, sellado dentro del niño, dentro de Naruto el mismo día de su nacimiento fue una bendición para Kurama, pero sabía que sería una tragedia para el niño, le tomó un día acostumbrarse a su nueva prisión, obra del maldito Yondaime. Ralentizando aún más su trabajo. Pero ahora no tenía más que las mejores intenciones hacia el chico, y estaba ayudando en la función del sello para que no lo detuvieran. Los cimientos que él había puesto se actuaron inmediatamente y se construyeron sobre ellos. El chico conocería todos los males del hombre, una carga monumental para cualquier humano normal, pero este lo necesitaba tenerlo para entender a Kurama. Saber que la rabia del Kyuubi estaba justificada, pero no interminable. Que su odio nació del miedo, la frustración y el arrepentimiento. Esa era la única forma de hacer que el chico entendiera, la única forma de asegurarse de que su prisión sería un amigo. Si bien ser convocado a la oficina de Tsukage no era un pasatiempo nuevo, desafortunadamente todavía era uno al que estaba luchando por acostumbrarse. La oficina de su sensei seguía siendo la misma. Algunos de sus retratos y recuerdos aún estaban en sus lugares.
Pero, ya no era suyo, era una vez más de su antecesor, el Sandaime. Como con cada pérdida de una persona preciosa en su vida, Kakashi se lo había tomado muy mal. Muy duro. Después de todo el progreso que había hecho al lidiar con la pérdida de Rin y Obito, perder a su sensei y su figura paterna, y no poder detenerlo, fue terrible. Había regresado de cabeza al Anbu, alcanzando rápidamente su rango de capitán Anbu y tomando misión tras misión durante 2 años. Hiruzen había entendido, no aprobado, pero no obstante le permitió hacer frente a su manera. Por eso hoy fue de la nada. Un desconocido. Algo en eso estaba haciendo que su estómago se retorciera incómodamente y no sabía qué. Saltó sobre el alféizar de la ventana y se encontró cara a cara con los ojos azules de Minato. Kakashi se detuvo en seco y no pudo evitar mirar el cabello rubio y la mirada inocentemente inquisitiva que le devolvía la mirada y pensaba en Minato. Su líder, maestro, padre, ¿extrañas a tu padre? Mi padre. La sangre de Kakashi se heló y la sorpresa mantuvo a raya sus instintos de alejarse. El chico, Naruto, quien más podría ser, todavía lo miraba, aparentemente mirando fijamente su alma. Estaba tan inquieto que ni siquiera podía decidir si el chico podía o no. Has perdido muchos amigos. Mucha familia, yo también perdí a mi familia. Yo también estoy triste. No te culpo, Nisan. Kakashi todavía no podía decir nada mientras el chico decía las verdades que tanto se esforzaba por ocultar. ¿Era este su castigo por fallarle al chico? ¿Tener todos sus fracasos al descubierto para que se emita un juicio sobre ellos? No se había olvidado del chico, solo se había sentido tan culpable. Tan fracturado. Tan roto. Él no podría haber criado al niño. Él no era su padre, nadie podría reemplazar a su padre. ¿Y fue su culpa? No. No es tu culpa, Nisan. Sin embargo, te perdono. Creo que eres amable, eres una buena persona. Fue en ese punto de la conversación verbal unilateral que los instintos de Kakashi se pusieron en marcha y miró a su alrededor. Además del divertido Sandaime, estaban solos. Bien. El chico estaba soltando secretos que incluso él no debería haber sabido. Habría que enseñarle a estar más callado, ya no era un niño, tenía 2 años. Kakashi no había estado haciendo misiones por tanto tiempo. Cogió al niño en sus brazos y lo miró, asegurándose de que el hijo de su sensei estaba bien. Lo giró suavemente de un lado a otro, mirándolo, no podía ver nada malo en el chico. Levantó su diadema y miró al niño riendo una vez más con su Sharingan de Obito. Parecía estar bien. ¡Wow! Ese es un regalo increíble. El niño estiró los brazos y mantuvo la cara inmóvil para poder mirar el ojo. Kakashi no sabía qué era más inquietante, si el chico hablando de esa manera tan joven o sabiendo cosas sin que se las dijeran. Miró al Hokage y el viejo mono le sonrió suavemente y le hizo un gesto para que se sentara. Naruto aquí, Kakashi, ya no vivirán en el orfanato. El hombre de cabello plateado asintió en silencio mientras se sentaba, manteniendo a Naruto en su regazo. El chico no podía quedarse allí. Algo estaba mal, o era diferente con él, y tendrían que averiguar qué. Sensei dejó algo que insinuara cuál podría ser la causa. El Hokage negó con la cabeza. Me temo que no sabemos muy bien qué provocó esto en nuestro querido Naruto-kun. Quizás tenga que ver con su inquilino, o, no. Ambos hombres palidecieron y miraron al chico cuya cara estaba arrugada por sus pensamientos. Algo de lo que tienes miedo, está, dentro de mí. Bueno, Kakashi Hatake había aprendido muchas cosas, pero cómo censurar su línea de pensamiento subconsciente no era una de ellas. Ni siquiera su Sharingan pudo ayudarlo con eso. Los dioses no lo permitan. Si comenzó a pensar en las operaciones clandestinas que los Zanbu estaban tan felices de realizar. El rostro de Naruto se arrugó como si hubiera probado algo amargo y Kakashi ni siquiera pudo fingir una mirada inocente mientras Hiruzen lo miraba con frialdad. Esto sin duda tomaría algún tiempo para acostumbrarse. El Hokage suspiró mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Yo cuidaré del niño. Necesitaré tu apoyo y asistencia mientras lo hago. Felicitaciones por tu ascenso. Ah, así que ese era el plan. Si Kakashi fuera el comandante de Anbu, no estaría fuera de las misiones con tanta frecuencia, y podría dedicar algo de tiempo a cuidar al niño cuando el Hokage tampoco podría hacerlo. El plan era bueno, pero seguramente habría momentos en que ninguno de los dos podría cuidar al niño. ¿Y cuando ambos estamos ocupados, Hokage-sama?
Su pregunta hizo que Naruto también mirara al Hokage con curiosidad, sabiendo que su respuesta sería la identidad de alguien nuevo que Naruto conocería. Tengo algunas ideas. Naruto sacó la lengua de repente e hizo un sonido de arcadas. Él no, Jiji, no parece una buena persona. Kakashi observó cómo Sarutobi y Naruto parecían tener una discusión sobre supervisores y cuidadores adicionales. El chico era asombroso. Aterrador, incluso. El chico, si es que se le podía llamar chico, estaba más que dotado. Podría ser un Kekkei Genkai, pero no era del Uzumaki. Minato siempre fue perceptivo, pero ni siquiera él era tan astuto. ¿Cómo lo hizo el chico? 1000 teorías rebotaron en la cabeza de Kakashi y todas llevaron a la misma conclusión. Naruto Uzumaki fue especial. El niño de 2 años sentado en el escritorio de Sandaime conversando, completamente ajeno a lo surrealista del momento, era precioso. Tenía que ser protegido. Kakashi tenía pocos amigos y ninguna familia. Al menos eso era lo que su culpabilidad le había convencido. No se había merecido acercarse al chico. Solo le traería tragedia. Él sabía mejor ahora. El niño necesitaba seguridad y necesitaba orientación. Puede que Kakashi no haya sido tan viejo como el Hokage, pero en ese momento era un shinobi experto. El chico necesitaba estar rodeado de aquellos que pudieran cuidar de él. Era gracioso que fueran las palabras de Naruto las que hicieron que Kakashi se diera cuenta de esto. Él también necesitaba al chico. Eran familia. Minato fue un padre para ambos, de diferentes maneras. Kakashi tenía un propósito de nuevo. Enseñaría y nutriría el legado de su sensei. Una calidez floreció en su pecho y sonrió cuando Naruto comenzó a reírse cuando Hiruzen una vez más pensó accidentalmente en un secreto de estado. Kakashi, ¿podrías llevar a Naruto a mi casa y cuidarlo por el resto del día? ¡Ay, Hokage-sama! Naruto se giró hacia él, con los brazos extendidos, y Kakashi lo cargó. Las manos que habían matado a miles de hombres con bastante facilidad levantaron al niño con cautela y lo abrazaron. Puede que se haya ido de la vida del niño hasta ahora, pero eso cambiaría. Incluso si no pudiera estar allí constantemente, siempre lo protegería. Eso es lo que hacen los hermanos mayores, ¿no? Los ojos de Naruto se abrieron y miró a su alrededor con asombro. Esta no era la habitación en la que su nuevo hermano mayor Kakashi lo había dejado. No, este era una especie de lugar oscuro y estaba húmedo. Un lugar húmedo y oscuro. Naruto se puso de pie lentamente y se sacudió el agua de la espalda. No se sentía bien, lo hacía sentir incómodo. El lugar oscuro y húmedo también estaba frío. Sin embargo, ese era un nombre demasiado largo, el lugar oscuro, húmedo y frío. El lugar no es bueno. Bueno, eso estuvo bien. Dio sus primeros pasos en el mal lugar y se dio cuenta de que era largo. No había una puerta a la vista y Naruto estaba empezando a asustarse. Lentamente avanzó por el pasillo y se puso más ansioso a medida que avanzaba. Después de mucho, mucho tiempo llegó a una gran sala, donde había una gran puerta. Más allá de la puerta, había algo que era muy, muy grande. 2 grandes ojos se abrieron en la oscuridad y los miraron con curiosidad. La mayoría de los niños habrían estado asustados o al menos inseguros de la naturaleza de tal ser, pero Naruto podía sentirlo. Había muchos malos sentimientos que tenía el animal. Mucho. Demasiado para que Naruto lo señalara, pero solo había un mal presentimiento dirigido a Naruto. Miedo. Miedo a estar solo. Hola, Naruto. Naruto parpadeó sorprendido y dio unos pasos más cerca. Tímidamente miró más de cerca y vio más detalles de la gran bestia mientras se arrastraba lentamente hacia la luz. Hola. ¿Cómo sabes mi nombre? Estuve allí cuando tus padres te nombraron. El rostro del chico se ensanchó por la sorpresa y dio unos pasos más hacia adelante. ¿También conocías a mis padres? ¿Eran amigos? No, no les caía bien. Vaya. El chico ya no estaba tan exuberante y lentamente se encogió de nuevo en sí mismo, pero aún así se acercó más. ¿Cómo te llamas? ¿Eres de lo que Iji y Kakashi Niji-san estaban asustados? Sí. Soy el Kyuubi no Kitsune. Ese es un nombre largo. Kurama miró al chico, todavía sin emitir ningún juicio. Las cosas realmente se veían bien. Esta había sido la conversación más larga y civilizada que había tenido con otro ser humano, además de su padre. Es un título. Un nombre que la gente me llama. Mi verdadero nombre es Kurama. El niño asintió al instante, ajeno a la importancia del momento.
Este fue el primer paso de Kurama para confiar en un humano por primera vez en su vida. El niño puede estar tomándolo como si fuera simplemente un nuevo encuentro, pero Kurama mismo estaba a punto de establecer un vínculo con otro. Una amistad. ¿Por qué estás aquí, Kurama? Este lugar no parece muy agradable. Estoy atrapado dentro de un sello, Naruto-kun. Dentro de ti. Esta es la manifestación del sello. ¿Puedo cambiarlo por algo mejor? El gran zorro parpadeó. No estaba acostumbrado a esto. Una gran parte de él todavía esperaba que lo manipularan o se aprovecharan de él, era agradable. Refrescante. Ciertamente. Puedes pensar y desear que el sello cambie. Si eso es lo que quieres. Bueno, esta es tu casa, ¿verdad? ¿Te gusta así? Kurama sonrió con dientes y negó con la cabeza. No, Naruto-kun. No me divierte esta cloaca en la que nos encontramos. Alcantarillado. Así que ese era el nombre más corto para un lugar oscuro y dorado húmedo. Naruto se encontró asintiendo con la cabeza. A él tampoco le gustaba la cloaca. Pero, tampoco le gustaba el orfanato, y dudaba que a Kurama le gustara. Kurama era demasiado grande para casas de personas. Y él era un zorro, así que tal vez un parque. Su entorno retumbó y se movió. Una gran extensión de hierba verde y árboles los rodeaba a los dos. En la distancia había montañas, todas las cuales tenían sus propios monumentos Hokage, pero era impresionante para la imaginación de un niño de 2 años. El niño todavía estaba aprendiendo sobre el mundo que lo rodeaba, al parecer. Eso estuvo bien. Kurama podía lidiar con tener que mirar los rostros de 4 humanos. Honestamente, después de que Naruto se fue, podría disfrutar un poco disparando un Bijudama a 1 o 2 de los monumentos. De repente, Kurama sintió que Naruto se subía a una de sus patas y casi lo arroja del susto. Por así decirlo, se sacudió ligeramente hacia arriba, y Naruto se rió como si el Biju lo hubiera hecho para divertirlo. Él no podría haber previsto esto. El chico estaba acostado sobre su pelaje con los ojos cerrados, y parecía estar casi ronroneando de satisfacción. Sé que estabas asustado, no lo estés. Me encantaría ser tu amigo. Kurama ni siquiera pudo responder. No sabía qué decir. Solo miró al chico por un segundo y luego cerró los ojos y agachó la cabeza. Sintió que el niño trepaba por su cuello y se dejaba caer para recostarse sobre su cabeza. A fin de cuentas, podría acostumbrarse a esto. En los 2 años que Naruto Uzumaki había establecido su hogar en el complejo del clan Sarutobi, siempre parecía estar sucediendo algo. Ya sea que otros miembros de Sarutobi le hablaran sobre su joven cargo caminando por los terrenos en la oscuridad de la noche aparentemente hablando consigo mismo, con el niño caminando hacia otros miembros de la nada y conversando con ellos sobre sus miedos y dolor. Justo cuando las cosas empezaban a calmarse, el chico se había tomado la molestia de empezar a vagar por el pueblo. Hubo bastantes ocasiones en las que los civiles preocupados llevaron al niño a la torre Hokage después de haberlo visto deambulando solo por el otro lado de la aldea. Después del tercer incidente de este tipo, y al darse cuenta de que Naruto simplemente no estaría escuchando sus órdenes de inmediato, había decidido que era necesario que un escuadrón Anbu siempre estuviera protegiendo al niño. Fue necesario. Era una protección de un activo futuro y un jugador vital en el pueblo. Naruto crecería y cambiaría las cosas. Por supuesto, Ino no podía estar constantemente separado de la guardia, pero el comandante Anbu se unía de vez en cuando. El honor generalmente recaía en Gato, Comadreja y Jabalí. Fue divertido escuchar su primer informe. Como el niño siempre parecía sentir su presencia y los buscaba. Después de unas horas de ellos moviéndose constantemente y casi bailando fuera de su vista, el chico pareció hacer una pausa, como si se diera cuenta de que no podían estar dentro de su vista debido a su trabajo, y nunca volvió a mirarlos. Por supuesto, el grupo sabía que él estaba al tanto de su presencia por los avisos que dio inconscientemente. Era irritante para todos ellos, Comadreja especialmente, como sus habilidades no significaban nada para evadir al chico. Hiruzen se dio cuenta de que el chico era un ejercicio perfecto para los nuevos reclutas de Anbu. Rápidamente se convirtió en una rutina normal para los aprendices encargarse de protegerlo y permanecer fuera de su vista. Siempre se preguntaron por qué el ejercicio no fallaba inmediatamente después de que los atraparan una vez. Rápidamente aprendieron que el chico era demasiado bueno.
Parecía reconocer a las personas después de un par de meses de estar cerca de ellas, pero siempre desconfiaba de las nuevas presencias. Remedial Naruto Guard rápidamente se convirtió en un castigo informal. Por supuesto, para los tres programados regularmente para protegerlo, perfeccionó sus habilidades. Los tres no podían entender cómo lo hizo el chico, e Hiruzen no tenía intención de decírselo. Para ser honesto, también se encontró probando qué tan cerca podía estar antes de que Naruto lo notara. Parecía que la velocidad era su mayor ayuda para eludir los sentidos del chico, pero ni siquiera eso era perfecto. El niño puede haber madurado rápidamente, pero todavía era un niño. No tenía el conocimiento, la experiencia o las habilidades para ser una amenaza real para ningún shinobi por encima del rango de Jonin. Eso fue hasta que se dio cuenta de que Naruto estaba usando estas prácticas y tiempos para entrenarse. Se necesitaría un ojo experimentado para notarlo, pero los reflejos del chico estaban creciendo al igual que su rango de percepción. Tenía 3 años en ese momento, y ya había comenzado a entrenar, lo impulsó a sentarse y enseñarle a Naruto los conceptos básicos del chakra y su uso. Solo para que le dijeran que su amigo ya se lo había dicho. Temiendo lo peor, casi interrogó al chico antes de descubrir la verdadera identidad de su amigo. El Kyuubi no Kitsune. Esa había sido toda una discusión. Al final, no pudo influir en el chico, y se encontró impotente para negar que el chico realmente tenía una visión mucho mayor del carácter de una persona, o ser, que él. Esta conversación también consolidó que fue el Kyuubi lo que le otorgó a Naruto esta empatía. Había escuchado informes de Jinchuriki tomando varios estilos y dones de su Biju Patron, pero esos siempre parecían estar más orientados al ninjutsu. Esto estaba en un nivel completamente nuevo. Deja que el Kyuubi le dé a su anfitrión sin darse cuenta de lo que podría ser el mayor regalo entre las 9 bestias de cola. Y así comenzó a entrenar al niño a la temprana edad de 3 años. El más joven en entrenar en Konoha desde su fundación. Dirigió al niño a través de sus conferencias sobre el mundo shinobi y la teoría del chakra y el jutsu. El chico lo absorbió todo. Sus reservas de chakra eran minúsculas. Su cuerpo, débil. Pero su mente y sentidos, anormalmente avanzado. El chico empezó a entrenar con un vigor que le recordaba a su antiguo equipo Genin, el Sanin. Siempre estaba entrenando. Después de unos meses, se le llamó la atención que el niño había atado a Ueasel a entrenar con él. Aparentemente, Naruto lo obligó a ayudarlo después de 3 horas de hacer constantemente que Ueasel evadiera sus sentidos. Ueasel se convirtió en su senpai con un fervor vicioso, como venganza por haber sido usado así por el chico. Hiruzen decidió dejar que ellos mismos lo resolvieran. Sería bueno para Naruto tener otro modelo a seguir, y fue bueno para Itachi tener algún tipo de interacción social. Esa era la diferencia entre los prodigios como Itachi y Kakashi y Naruto. Naruto se estaba volviendo cada vez más franco y optimista. La personalidad de Kushina comenzaba a aparecer de vez en cuando dentro del chico, pero aún operaba principalmente bajo el comportamiento calmado y analítico de Minato. Después de 6 meses de entrenamiento, el niño de 4 años se había convertido en shinobi. Un shinobi inexperto y aficionado, pero uno de todos modos. Su edad era lo único que lo detenía. No había aprendido ningún jutsu, al menos ninguno de sus maestros humanos, pero había estado comenzando a practicar los katas del estilo Uchiha Interceptor, según la solicitud de Ueasel. Parecía que el senpai de Naruto se había interesado supremamente en su carrera y no estaba por encima de ignorar algunas leyes del clan para ayudarlo. En el tiempo que pudo dedicar, Hiruzen también había iniciado al chico en el camino del estilo garra de mono y el bojutsu. A decir verdad, el Hokage se encontró complacido en instruir a un estudiante tan dispuesto, y se encontró comenzando a dar una conferencia sobre los conceptos básicos de la creación de jutsu sin darse cuenta de lo avanzado que era un tema. El chico estaba progresando muy bien, y Sarutobi se encontró permitiéndole sentarse en reuniones diplomáticas aquí y allá. Desestimarían al niño como si fuera solo un niño. Y eso fue un grave error. Eso fue lo que condujo a esta reunión entre Hiruzen y el embajador de Kumogakure. Se había llegado a un tratado, firmado y oficiado. Todo lo que quedaba era discutir los planes entre las dos aldeas y organizar una celebración, enviar al embajador de regreso a Kumo con las buenas noticias, y estaban en camino de tener una alianza con otra aldea oculta.
Hiruzen no era ingenuo, pero si un tratado, una paz tangible, pudiera ser logrado por 3 de las 5 grandes naciones, sería el primer paso verdadero hacia la realización del sueño de Shodaime de paz y unidad global. Sí, desconfiaba del tratado, pero también les estaba permitiendo el beneficio de la duda. Puede que no sea el Flash amarillo, pero no sería negligente recordarle a Kumo por qué lo llamaban el dios de Shinobi. En la esquina de la habitación, Naruto se sentó en silencio observando la reunión continuar con los ojos entrecerrados. El hombre de Kumo era un buen hombre, pero tenía algo planeado que lastimaría a alguien dentro de la aldea. Y como Shinobi de Konohagakure, Naruto no lo dejaría llevar a cabo su plan.